una mañana de resurrección. Tomen su asiento. Gracias al Señor por la vida. Gracias al Señor por el triunfo, por la victoria. Palabras y sentidos y significados muy especiales. Domingo entonces, donde la cristiandad entera hace memoria de la victoria sobre la muerte, de la victoria sobre el sacrificio, de la victoria sobre el terror, el temor, la desconfianza. Domingo de resurrección. Por eso saludamos en esta mañana, en esta buena mañana, porque como siempre decimos, nada bueno existe y existirá y ha existido fuera de Dios. Invito entonces a que juntos nuevamente abramos nuestras Biblias. Seguramente para aquellos que no la tienen, lo deben estar leyendo ya en el texto de 1 Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a una iglesia amada, que se encuentra en el capítulo 10, el verso 13. Mientras lo busca, seguramente cuando lo encuentre, lo va a encontrar muy conocido. Por eso es que dije, leamos nuevamente el texto muy conocido del apóstol Pablo, del pastor que le escribe a la iglesia, a sus hermanos en Corintios, allí en el capítulo 10, en el verso 13, que dice sencillamente, ¿lo leyó? ¿Lo está leyendo? Creo y siento, mi querido hermano, que estas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo en su carta son palabras muy oportunas para este tiempo que nos toca vivir, para esta hora tan especial de tanta crueldad, de tanta violencia establecida, precisamente donde la cristiandad recuerda y tiene presente el día donde el Señor se presenta a sus discípulos vivo, resucitado. Claro, la resurrección de Jesús, sin el contexto, sin los acontecimientos previos, sin las cosas que sucedieron, no tendría ningún sentido, ya que la resurrección de Jesús se produjo después de la crucifixión, después de los látigos, después de haber andado sobre la tierra haciendo bienes, después que lo hayan injuriado. Por eso la resurrección sin ese pasado no tiene ningún sentido para nuestro presente. Por eso es que, repito, la cristiandad hace memoria de la resurrección, que ha sido y es y será el hecho fundamental de la fe del cristiano, de la fe de la cristiandad. Por eso es tan importante, tan vital para nosotros, los cristianos, la confesión que hacemos cuando hablamos y predicamos y compartimos sobre la resurrección, que no es otra cosa que la victoria de aquello que el hombre, que el mundo pretendió y pretenderá y ha pretendido en la historia, pensar que con la violencia, que con el desprecio, que con el odio, que con la guerra, que con la muerte va a resolver los problemas. Pablo le está escribiendo en esta primera carta a sus hermanos a fin de corregir algunas ideas erróneas, equivocadas sobre el cuidado y la fidelidad de Dios con nuestras vidas, sobre el cuidado y la fidelidad de Dios con nuestras vidas. Hechos tan vitales para nuestra fe, que si no las entendemos, si no las comprendemos bíblicamente, vamos a estar siempre en problemas. Seguro que usted conoce este texto
y seguramente muchas veces lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha compartido, lo ha aplicado a sus vidas a fin de animar, a fin de ayudar. Cuando enfrentamos distintas situaciones, cuando enfrentamos distintos momentos difíciles en el andar de la vida. Un texto de la Biblia que, como tantos, muchas veces se mal usa, muchas veces se malentiende, se malinterpreta y por lo tanto se mal aplica. Y como consecuencia de esto, creyentes sin fundamento, creyentes seguros solo de sus comodidades, de sus orgullos, de sus logros, de sus autosuficiencias y hasta merecedores de atenciones privilegiadas. Pablo le advierte y le escribe a estos hermanos, a sus hermanos en la fe, esta carta, enseñando que el camino que se estaba tomando o que estaban tomando los estaba llevando a la práctica de una iglesia y a la práctica de una hermandad ante un peligro de estancamiento espiritual. Entonces, como siempre, les escribe con amor pastoral, a fin de bajarlos de esa nube de peligrosa comodidad y afirmarlos en lo que realmente significa e implica la fidelidad y el cuidado de Dios con cada uno de sus hijos, el cuidado de Dios con la iglesia y el cuidado de Dios con toda su creación. En primer lugar, podríamos entonces señalar lo que muchas veces solemos confundir, es decir, la fe con el pensamiento mágico. Una fe que en la práctica solo es totalmente infantil. Confundir la fe con el pensamiento mágico es una fe infantil. Como todo niño que abre los ojos y se asombra cuando un mago logra sacar un conejo de la galera. Abre sus ojos el niño y dice, ¿cómo es posible que un conejo estuviese viviendo en la galera del mago? Trasladado esto a la práctica espiritual y cristiana, muchas veces tenemos esa sensación de una fe infantil. Pensamos que Dios también saca de la galera milagros, señales, maravillas, y que Dios ante el momento en que yo le hago así, Dios, escúchame, Dios, atiéndeme, que Dios va a bajar del cielo con todos sus ángeles, hasta, escucho por ahí, Señor, auméntame la cantidad de ángeles que me defiendan. Una fe infantil que uno escucha a veces en las redes, que se predica y se enseña sin ningún escrúpulo, pero que produce lamentablemente una práctica de fe infantil, una práctica de fe insegura. En segundo lugar, podríamos decir que esto hace que no sepamos actuar cuando las aflicciones, cuando las pruebas, cuando las dificultades se nos presentan de verdad. Cuando la tempestad comienza a golpear de verdad nuestras vidas, una fe infantil nos deja fuera. Una fe inmadura nos deja sin palabras. Una fe sin fundamento nos deja absortos y no sabemos a quién mirar, si al pastor, si a la iglesia, si los cielos, si a los ángeles, si al demonio, si a la familia, si al vecino, a la vecina. Miramos y nos preguntamos quién tiene la culpa o de dónde viene este problema o por qué esta dificultad o por qué esta adversidad. Donde el creer en Dios se pone a prueba, donde el creer en Dios se pone a prueba. No es que Dios nos está poniendo a prueba, sino que la adversidad que enfrentamos nos pone a prueba. Pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad,
nuestra humanidad, nuestro cariño, nuestra misericordia, y podríamos hacer larga la lista, larga la lista. Por eso, donde el creer en Dios se pone verdaderamente a prueba de verdad, donde hay que diferenciar lo que se está pasando de lo que se está aprendiendo. No sé si se entiende hasta ahí. De lo que está realmente pasando y de lo que se está realmente aprendiendo. Decíamos, se decía sobre la vigilia y sobre el auto de nuestro hermano, que el agua lo cubrió y lo llenó de basura y de todo. Bueno, en un momento nos pusimos a mirar lo que estaba pasando, pero después con el tiempo nos ponemos a mirar lo que realmente hay que pensar. Y bueno, la próxima vamos a ponerlo más alto. Pero mientras está sucediendo la situación, lo único que vemos es lo que está pasando. Y después que pasa lo que está pasando, ahí nos ponemos a pensar lo que estamos aprendiendo. Y sin duda, usted como yo, después que pasa la situación, después que pasa la prueba, recoge lo que se aprende. Se aprende de una o de otra manera. Por eso, en tercer lugar, podríamos decir que es aquí donde la paciencia del creyente, porque no solamente el creyente es llamado y somos llamados a tener paciencia, Dios también en las Escrituras nos muestra que ha tenido, tiene y tendrá paciencia. Dios también tiene paciencia. Un padre de familia tiene paciencia. Una madre tiene paciencia. El único que no tiene paciencia es el pastor. Pero ahí es donde empezamos a ver la importancia que tiene la paciencia en el creyente. Es puesta a prueba, no por Dios, porque Dios no pone a prueba nuestra paciencia. Si eso sucediera, hoy mismo dejaría de creer en ese Dios. Hoy mismo cerraría la puerta a ese Dios que me intenta poner a prueba mi paciencia. Dios no hace eso. Y si alguno o alguien le enseña que Dios nos pone a probar nuestra paciencia, rechácelo en el nombre de Jesús. Rechácelo en el nombre de Jesús. Dios no juega con nosotros. Dios no juega con tu paciencia. Él la conoce y la cuida. Tengas poca o tengas mucha paciencia. Pero aquí está la importancia y el testimonio de la paciencia del creyente, cuando ésta es puesta a prueba, no por Dios, como dijimos, sino por lo que nos está tocando pasar. Lo que nos toca pasar es lo que nos está poniendo a prueba la paciencia. Y es aquí donde el consejo bíblico apostólico, pastoral del apóstol Pablo, nos anima a que la paciencia tenga su obra completa. Porque hay que tener paciencia, pero la paciencia demanda una obra completa. Nunca deje que su paciencia no tenga la obra completa. Porque si no tiene la obra completa, va a perder la importancia que tiene lo que se aprende en la paciencia. Pero este no es el tema, la paciencia. El propósito de Dios con nosotros es que seamos personas íntegras, que seamos personas honestas, como todo padre con sus hijos, ¿sí o no? O algún padre en este lugar ha traído hijos al mundo y dice, que sean lo que ellos quieran, no me importa si son deshonestos, si no son íntegros, que sean lobados, no me importa. No, como padre y como madre nos vamos a preocupar que nuestros hijos sean respetuosos, aunque no elijan ser respetuosos, que sean honestos, aunque no elijan ser honestos, pero como todo padre deseamos lo mejor para nuestros hijos, aunque ellos no siempre elijan lo mejor, pero como padre, a mí me cuesta pensar, ¿no es cierto?, que un padre o una madre esté pensando en otra cosa. Por eso, el propósito de Dios con nosotros es que seamos personas íntegras, honestas, rectas y dignas de confianza. ¿Sí o no, mi querido hermano? Responsables y sin dobleces.
sin dobleces. Pablo está aquí dejando las cosas bien en claro y animando a los hermanos y a sus hermanos, diciéndoles que no es Dios quien envía las aflicciones, no es Dios que nos envía una prueba, no es Dios que nos está poniendo a prueba. Él no está usando, ni Jesús lo usó, las famosas mentiras piadosas. ¿Escuchó alguna vez eso? Mentiras piadosas. Yo recuerdo cuando mi padre, porque no teníamos el dinero suficiente para que nos corten el pelo, él me cortaba él el pelo, con una tijera con la que salía a cortar el pasto. Y no estoy exagerando. Él me cortaba el pelo y no ponía un espejo delante, pero eso sí, él me decía, te está quedando maravilloso. Mi madre pasaba, lo miraba a mi padre y yo la miraba así, pero ella también tenía que decir lo que decía mi padre. Ay, hijo, qué lindo te está quedando. Y me estaba podando. Claro, como yo no tenía el espejo y yo sabía, mi querido hermano, que mis amiguitos iban a la peluquería. Era el peluquero que les cortaba el pelo. Entonces cuando yo salía a la calle, lo primero que me encontraba era con mis amigos. Y con la primera expresión con que me encontraba, mi querido hermano, es, ¿quién te cortó el pelo? Y yo, para defender a mi padre, decía mi papá, y decía de todo, mentiras piadosas. Jesús no dijo mentiras piadosas a sus discípulos. Él le dijo la verdad, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis pruebas. No dijo, en el mundo Dios les va a mandar aflicciones, en el mundo Dios les va a... Por ser amadores de la verdad, por ser amadores de la justicia, por estar inclinados y querer andar en la luz, van a tener problemas por aquellos que odian la verdad, por aquellos que odian la justicia. Ellos le van a producir pruebas y aflicciones, pero confiad, así como yo los vencí, vosotros también los venceréis. Mire, no pretendo en esta mañana decir que el sufrimiento es bueno. Lejos está de mí. Ningún sufrimiento es bueno. Dios no nos ha creado a su imagen y a su semejanza para que suframos. Pero los sufrimientos existen. Los sufrimientos están a la hora del día. El propósito entonces es establecer un principio espiritual que está aquí el apóstol Pablo compartiendo. Que estaba la iglesia desconociendo, ignorando, y que se le estaba enseñando un principio totalmente erróneo. Es muy común decir, mi querido hermano, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Entonces se utiliza inmediatamente este texto muchas veces mal, y lo compartimos con otros muchas veces mal. Y decimos, bueno, Dios no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos sobrellevar, cuando la carga es más pesada. Bueno, Dios no va a permitir o no va a darnos, como si Dios es el que nos da una carga más dura, más pesada. Por eso algo que aprendí, si me permite, no me gusta ser autorreferente nunca, pero permítame esto como testimonio. Algo que aprendí y sigo sin duda aprendiendo es que las aflicciones y las pruebas me llevaron siempre a alturas y profundidades en el conocimiento de Dios y de mi prójimo y del dolor del otro, mucho más sabio. Jesús es nuestro ejemplo mayor. Hoy es día, como decimos, de resurrección, pero la resurrección no está separada de todo lo que sufrió antes. En la vigilia vimos que el jueves fue el día más intenso, más difícil. ¿Lo recuerdan aquellos que han podido estar? Donde Jesús fue encarcelado, donde Jesús fue interrogado, donde Jesús fue flagelado, donde Jesús fue coronado por espinas y donde Jesús fue crucificado. Fue intenso el día Jueves Santo. Por eso algo que aprendí es que después de una prueba, después de una aflicción, y no porque ame, yo sé lo que va a venir después de la prueba y después de la aflicción, si no aprendo a confiar en Dios, si no aprendo a depender de Dios, si no aprendo a creer que Dios es fiel. Si no aprendo eso, yo sé lo que va a venir después de la prueba.
Pero si aprendo eso, sé que después de la prueba y después de la experiencia dura, mi vida espiritualmente va a ser más profunda, más sabia, más fuerte, más estable, más firme, para la gloria de Dios. Jesús enseñó que el camino ancho y cómodo no es el que nos salva. No está mal, mi querido hermano, querer comodidades en casa, en la iglesia, en todo lugar donde... No está mal querer estar cómodo. Imagínense que yo, o que usted antes que venga a la iglesia o al templo, yo le ponga abrojos en la silla. ¿Qué va a hacer con ese abrojo usted? ¿Y si lo puso el pastor? Pastor dice, lo voy a sacar igual. Algunos quieren decir, no, si lo puso el pastor, se sienta arriba del abrojo. Gloria a Dios porque estoy siendo obediente. Otra palabra tan difícil, tan sacada de contexto, la palabra obediencia. ¿Cuántas veces usted habrá escuchado que después de la obediencia viene la bendición? Sáquese eso de la cabeza. No es así. Jesús es nuestro ejemplo. Él nos enseñó que no es el camino ancho y cómodo el que nos lleva a la victoria. Pero repito, no está mal querer tener comodidades, pero no podemos dejarnos engañar por la comodidad o por las comodidades. La vida nos enseña, mi querido hermano, que las grandes resistencias se producen cuando estamos cómodos, porque no queremos salir de la comodidad, no queremos dejar la comodidad. Yo me imagino, hoy cómo viniste, en Uber, o sea, costó, porque lo cómodo era venir en auto y encima venir en el Uber y ver su querido auto en la puerta de la iglesia, que no es que vino primero. Pero uno se acostumbra a las comodidades. Pero espero que de esta situación saques la mejor y más profunda enseñanza de fe para la vida. ¿Sí o no, hermano? No es que uno le va a pedir otra inundación. No, Jesús es nuestro ejemplo mayor. Jesús es nuestro ejemplo mayor. En un mundo, mi querido hermano, otro ejemplo que podría dar para no tomar mucho tiempo, yo puse aquí la cama vieja de la abuela. Sí, podemos tener la cama vieja de la abuela años y años y vienen nuestros hijos y dicen, papá, ¿por qué no cambias esa cama? ¿Por qué no cambias esa cama, papá, mamá? Ah, no, la abuela nos dejó la cama. Y quiero decirte, hijo, que no solamente la abuela me dejó esta cama, sino que la abuela de mi abuela dejó esta cama. Y te digo más, hijo, la abuela de mi abuela dejó esta cama. Así que yo esta cama la voy a defender, y la vas a tener que prometerme. Sí, papá. Decime la verdad, ¿no la vas a quemar? Sí, papá. Somos tan tradicionalistas, hermanos, que si no se hacen las cosas como yo quiero, o como yo heredé, o como a mí me enseñaron, todo está mal. Y Jesús dijo, he aquí, hago todas las cosas nuevas. Gloria a Dios. Sabemos bien que no es Dios entonces quien nos manda las aflicciones, sino que solo las permite a fin de liberarnos de males mayores. A fin de liberarnos de males mayores, porque Jesús es nuestro libertador. Amén. Aleluya. ¡Libertador! De mañas, de pecados, de aflicciones y de todo aquello que heredamos o aplicamos por no conocer o cuando no conocíamos al Señor. Otro ejemplo sería el parto de una mujer, de una madre. Nadie más podría comprender el dolor y el parto de una mujer que otra mujer que pasó lo mismo. ¿Sí o no? Uno puede decir, ¡ay, te duele! No, yo cuando le decía a mi esposa, ¡ay, te duele! No puedo entender, no podré jamás comprender, porque yo no supe y no sé lo que es tener. Yo hice una cosa sola nada más, y después, los 9 meses la tuvo que aguantar ella. Pero solamente otra. Por eso, mi querido hermano, las aflicciones por las que usted pasa van a bendecir a otros que están pasando las mismas pruebas. Nunca mande, mi querido hermano, a alguien que está cómodo.
Nunca utilice una persona cómoda en su fe. No existe la fe cómoda o los acomodados en la fe. Pero nunca envíe una persona cómoda que no pasó un problema, que no pasa situaciones, que no pasa dificultades, a dar consejos a alguien o ayudar a alguien. Porque no va a saber hacerlo nunca. Porque pensar que cuando las cosas marchan bien, porque este es otro problema, otra situación. Muchas veces pensamos que porque las cosas marchan bien es que Dios me está bendiciendo. Entonces cuando las cosas marchan mal, Dios no me está bendiciendo o algo pasa con mi vida. Como si de pronto Dios estuviese ahí esperando premiarme con un caramelo como al mono, ¿vio? Cuando el mono logra poner el cubo en el coso, ¡tac!, un caramelito. Mi querido hermano, Dios no es así. Dios no me está castigando o premiando, castigando o premiando, castigando o premiando. Dios ni castiga ni premia. Yo soy el que me castigo y me premio. Y me premio muchas veces mal y me castigo muchas veces mal. Por eso quiero poner cada día mis errores y mis equivocaciones ante la presencia del Señor, porque el Señor sabe mejor pesarlas. ¿Sí o no, hermano? Los errores de su hermano pónganlo en la presencia del Señor, porque el Señor tiene la mejor balanza. La mía siempre tiene 1 kilo menos o 1 kilo más. Pensar entonces que cuando las cosas marchan bien es porque estoy haciendo las cosas bien en el Señor, es un error espiritual. Porque muchas veces cuando hacemos las cosas bien, más pruebas tenemos, más dificultades tenemos. Amén, hermanos, ya estamos terminando. Lo más sabio y lo más profundo no son los que alcanzaron esos conocimientos desde grandes comodidades. El mejor acompañamiento que podemos tener con el que sufre es nunca, como decíamos, mandarlo a alguien que no sufra. Voy a decir algo fuerte, espero que usted lo entienda. Somos realmente, hermano, útiles en el sufrimiento por ser testigos del profundo compromiso de Dios y de Jesús que padeció y lo hizo digno de toda nuestra fe y de toda nuestra confianza. Amén, hermanos. Dice que la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y sabe lo que significa aquí la obediencia de Jesús? Simple, firmeza de carácter y profundidad en la persona. Firmeza de carácter, eso es lo que aprendió el Señor, a tener firmeza de carácter y calidad de persona. Dice que lo que aprendió, lo que vivió, lo enseñó a vivir. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Nunca alguien indulgente. Nunca alguien que hace la vista gorda ante nuestros problemas. Por eso no es fácil muchas veces pensar como adultos inmaduros. Que es más fácil pensar como niños. Mamá o papá no me quiere lo suficiente. Quiere más a mi hermano. Le pasó al hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo mayor se enojó cuando el padre le hizo una fiesta de hermano, que había metido la pata, que se había portado re mal, y él se había portado tan bien. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, papá? Esta basura, mirá cómo te trató, te maltrató, no fue fiel, se gastó toda la guita, y tú le estás haciendo una fiesta. A mí no me hiciste nunca una fiestita. ¿Se acuerda de esa parábola, no? Es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. A él sí y a mí no. Ayúdanos, Señor. Es la única manera que uno tiene para justificar las cosas que nos pasan. Pablo aquí entonces está hablando de salidas, nada de escapismos. Esto o en esto, a veces lamentablemente en el mundo lo hemos visto, y a lo largo del ministerio y en otras iglesias y tal, los artistas del escapismo, los llamamos, los artistas del escape. Por eso ayúdanos, Señor, a ser creyentes en tu fidelidad, en la fidelidad de Dios. La fidelidad es más segura que cualquier otra cosa. La fidelidad de Dios es la que nos hace estar seguros en las pruebas. Así que lo que puedo aprender y lo que podemos aprender es saber que Dios está tan cerca. Sí, está tan cerca de mí, tan cerca de la iglesia, tan cerca de nosotros, tan cerca de nuestros problemas, tan cerca de... Mire, no estaba en contar esto, pero lo voy a contar sin detalles. Pero ayer, por la mañana, me tocó vivir una experiencia durísima. Y después que pasó la tormenta, porque las tormentas pasan, ¿vio? El agua que se llenó acá, apareció hasta acá entraba agua.
Pensaba que nos iban a entrar hasta la iglesia y teníamos que hacer culto arriba. Pero la tormenta pasó. A los 10, 15, 20 minutos, ¿no es cierto? El asfalto estaba seco. Y yo decía, ¿cómo? Después de tanta agua, seco estaba el asfalto. Las tormentas pasan, las pruebas pasan. Lo importante es lo que permitimos que cada experiencia dura o difícil nos deje como enseñanza. Recordar esta palabra, por lo que padeció, aprendió a tener carácter bondadoso. Por lo que padeció, aprendió a tener carácter misericordioso. Por lo que padeció, aprendió ahora a estar a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aquí está enseñando entonces el apóstol Pablo que en vez de pedir a Dios que quite esta aflicción, preguntarle, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito ver? ¿Qué es lo que no estoy viendo, Señor? ¿Qué es lo que este problema me está ocultando o pretendiendo ocultar? Señor, ayúdame a crecer en las pruebas, a crecer en las aflicciones. Póngase de pie, por favor. Fiel es Dios. Incline el rostro por un momento. Ponga su mano acá en el corazón. Ponga su mano allí, porque es allí donde Dios nos habla. Es allí donde Dios nos habla. Dios sabe cuánto usted lo ama. Dios sabe cuánto le cuesta a veces amarlo. Y amarlo en las pruebas y en las circunstancias. Pero Dios conoce su fortaleza y también su debilidad. Dios conoce su tristeza y también conoce su alegría. Pero ponga su mano allí en el corazón. Haya venido como haya venido, hermana. Deje que el Espíritu Santo que te trajo y nos seguirá trayendo y llevando. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios no falla. La promesa de Dios no cambia. Es el mismo ayer. Es el mismo que estuvo con Pedro, que estuvo con David, que estuvo con Abraham, que estuvo con Jesús. Está contigo, está conmigo, está con la iglesia. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi casa. Levante ahora su mano al cielo y adore y adoremos al que ha vencido la muerte, al que ha triunfado sobre el orgullo, sobre la blasfemia, sobre la burla, sobre el dolor, sobre los latigazos. Sí, Señor. Siento como la mañana se levanta, tan serio como soleado y me puedes oír. Dios está aquí. Y si querés darle la mano a tu hermano y ministrarlo, bendecirlo, animarlo, quizás con ese apretón de mano, hazlo. Quizás el que está a tu lado vino necesitando de ese apretón de mano. Dáselo.